Los cultivos son vulnerables a las heladas que se presentan entre noviembre y febrero, principalmente en el norte y centro de la República. Aquí te diremos cómo protegerlos de estos descensos de temperatura. La rotación de cultivos es una técnica de agricultura tradicional que aumenta la biodiversidad, conserva la salud del suelo, favorece el desarrollo natural de los vegetales y el equilibrio de los huertos. Utilizando las fibras textiles del rastrojo de la piña, se pueden fabricar diversos productos orgánicos y ecológicos como ropa, calzado, artículos decorativos y artesanales e incluso biocombustible. En 2022, el Gobierno de México anunció la apertura comercial de productos cárnicos provenientes de otros países. Hoy, se exhorta a las autoridades sanitarias para que verifiquen los procesos de importación de carne. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. La rotación de cultivos tiene efectos positivos en la rentabilidad y la sanidad agrícola, pero es necesario identificar las mejores rotaciones para cada región. La rotación de cultivos es la técnica de agricultura tradicional de plantar diferentes cultivos secuencialmente en la misma parcela, para mejorar la salud del suelo, optimizar sus nutrientes y combatir la presión de las plagas y malezas. En un régimen de rotación de cultivos, un agricultor nunca planta el mismo cultivo en 2 temporadas de cosecha sucesivas. Aunque los cultivos requieren más o menos los mismos nutrientes para crecer y desarrollarse, no siempre los necesitan en la misma cantidad. La importancia de la rotación de cultivos radica en la consecución de reponer los nutrientes que faltan en el suelo de forma natural sin productos artificiales. La falta de rotación de cultivos en el campo implica la necesidad de crear un plan que combata las plagas. Este sistema también consigue que aumente la biomasa, gracias a los diferentes sistemas reticulares de las plantas empleadas. Los motivos para implementar este sistema son diversos. Uno de ellos es para aprovechar los momentos en los que el cultivo principal no puede ser cultivado, o como reposición de las capacidades del suelo. Un ejemplo de ello son las leguminosas, que suelen plantarse para reponer los niveles de nitrógeno del suelo. Las bacterias Rhizobia, que se encuentran en la raíz de las plantas, convierten el nitrógeno atmosférico en formas de nitrógeno orgánico, un procedimiento conocido como fijación. Otros de los beneficios son la optimización del gasto, dado que algunas plantas utilizadas se encargan de reponer los elementos que faltan en el suelo, y los agricultores ya no tienen que comprar fertilizantes. La protección de la naturaleza, ya que los fertilizantes químicos son un peligro para la flora, la fauna y los seres humanos, pues contaminan el suelo y el agua. Retención del agua. Esto es porque cada tipo de cultivo utilizado tiene un sistema radicular diferente. Esto hace que el suelo retenga agua en sus capas inferiores. Protección contra la erosión. Al igual que con el agua en las capas inferiores, los diferentes sistemas radiculares de las plantas aumentan la porosidad del suelo en diferentes niveles. Ejemplo de este sistema: después de plantar tomates se puede plantar leguminosas como judías verdes, chícharos o alfalfa. Y antes del trigo y el maíz, los cultivos de leguminosas como los chícharos y las lentejas, ya que fijan el nitrógeno muy beneficioso para los cereales. En México, en la época invernal, los cultivos pueden resultar afectados por las nevadas, heladas y olas de frío, por lo que en Agronoticias te damos algunos consejos para proteger tus cultivos. Al llegar el fin de año a México, llega la época de los frentes fríos, por lo que debemos estar alertas para proteger nuestros cultivos de las bajas temperaturas y heladas. ¿Pero qué son las heladas? En términos meteorológicos, una helada es cuando se registra una temperatura igual o menor a 0 grados centígrados a un nivel de 1.5 a 2 metros sobre el nivel del suelo. Y desde el punto de vista de la agronomía, representan la formación de hielo dentro y fuera de las plantas, por lo que las células y tejidos se cubren de hielo.
Las plantas más afectadas son aquellas que se desarrollan en climas tropicales, las cuales experimentan daños importantes por heladas cuando se exponen a temperaturas ligeramente por debajo de cero. Las plantas más afectadas por las heladas son las gramíneas y leguminosas, cereales, cultivos para aceite o de raíces, las hortícolas o los cultivos ornamentales. Así, una buena siembra o plantación, con óptimas condiciones de suelo, luz y agua, puede verse afectada y destruida por la presentación de una helada. Ante esto, existen diversos métodos de protección para los cultivos, los cuales se implementan antes de que llegue la noche y comience la helada. Algunos de ellos, sembrar árboles alrededor del cultivo, cubrir los cultivos con túneles plásticos o invernaderos, en especial en los cultivos de hortalizas, sembrar cultivos tolerantes a las heladas, por ejemplo, raíces y tubérculos, zanahoria, papa, betabel o cebolla. Los daños por heladas pueden generar un fuerte efecto para la planta entera o afectar únicamente una pequeña parte del tejido de la planta, lo cual reduce el rendimiento o disminuye la calidad del producto. Producido a partir de fibra de hojas de desecho de la piña, existe un tejido textil que promete reducir la huella de carbono y apto para su uso en diversas industrias. Ropa, calzado, decoración, piezas artesanales e incluso biocombustibles son productos que pueden obtenerse con un objetivo funcional y ecológico a través de las fibras textiles del rastrojo de la piña. El aprovechamiento de estos desechos podría mejorar la calidad de diferentes productos, ya que el impacto negativo que generan los restos de la piña va desde los malos olores, proliferación de plagas hasta enfermedades. Por lo tanto, convertir las hojas de piña en productos orgánicos disminuiría el daño ambiental alrededor del mundo. Costa Rica, al ser el principal productor de piña a nivel mundial, según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña CONAPEP, con una producción de 2.930.661 toneladas al año, aporta al desarrollo científico y tecnológico para llevar a cabo los procesos de recolección de hojas frescas de piña, junto con Filipinas con un total de 2.612.474 toneladas al año. Una de las empresas que ha destacado por el uso de fibra textil a base de piña es Piñatex, quienes producen 60.000 metros lineales de tejido al año y se han dedicado a la transformación total de esta materia prima que, en colaboración con grandes marcas de la industria de la moda en España y Estados Unidos, promueve cambios en la forma de producir y consumir mediante programas de reciclaje, devolución de prendas y un mejor cuidado en la ropa, para así renunciar al modelo comprar, usar y desechar. El proceso de producción de este textil se basa principalmente en recolectar las hojas verdes y frescas, las cuales se extraen para remover sus ceras, después son secadas a temperatura ambiente. La fibra en la que se convierten tras este procedimiento se hidrata con agua y almidón para formar una hoja de fibras, a las cuales se les remueve las impurezas para lograr un material similar a la pelusa. El uso de fibras textiles a base de piña ha generado grandes oportunidades a gran escala para la industria comercial con un menor impacto ambiental y, de cierta forma, colabora en el desarrollo de comunidades productoras de piña. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. Tacos, joven, acá están sus ricos tacos de chicharrón picadillo. ¿Cuánto le damos? Ahora, mano. Picadillo, frijol, papas, frijol y huitlacoche. A ver, dame uno de picadillo. Sale, uno de picadillo. Momento, para todos hay, no se me amontonen. Órale, salen dos de chicharrón. Órale, sale uno de frijoles. Tacos al carbón, dirigida en 1972 por Alejandro Galindo, es la presentación en cine de Vicente Fernández. Cuenta además con las actuaciones de Nadia Milton, Sonia Amelio, Ana Martín, Jorge Rusek, Sergio Ramos, David Silva, Fernando Soto Mantequilla y Adalberto Martínez Resortes. Constancio vende tacos de canasta en la calle. Cuando gana un premio del sorteo de una marca de detergente, abre varias taquerías en la ciudad. ¡Acá están sus ricas aguas frescas! ¡Para la cruz, para la sed, para el siponcio!
Acá están sus ricas aguas. Acá están sus aguas de Jamaica. ¿A qué se le sirve, señor? De Jamaica. De Jamaica. ¡A trabajar! Recientemente se presentó un exhorto en la Comisión Permanente para que la inspección sanitaria en materia de cárnicos sea más rigurosa. Un experto en el tema nos explica lo relacionado con la producción, la importación y la sanidad de la carne en México. Entre los productos que contempla la canasta básica alimentaria se encuentran cereales, lácteos, huevo, vegetales y carnes. Diversos factores como la inflación, salarios bajos y abusos de algunas empresas al asignar los precios de los productos hacen que sea más difícil para las familias adquirir los alimentos a precios accesibles. En noviembre de 2022, el Gobierno de México anunció la apertura comercial de productos cárnicos provenientes de Sudamérica como una medida para contener el alza de precios de los alimentos y favorecer la economía de las familias. Hubo el año pasado una apertura a mercados de Sudamérica, principalmente a Brasil y Argentina, en el caso de res, donde hay casos de que todavía existen de fiebre aftosa, aunque estos países los han venido controlando con vacunas. Se ha establecido por parte de Senacica un trabajo de auditoría donde las autoridades mexicanas con las autoridades de estos países revisan los protocolos para que se cumpla que la carne que importa en México no venga a traernos algún problema al sector pecuario. No obstante, algunas organizaciones de ganaderos han alzado la voz, pues señalan que las importaciones de carne extranjera son un golpe para la economía de los productores nacionales y una competencia desleal por tratarse de carne de dudosa calidad. El Senado de la República hizo un exhorto a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que en coordinación con el Senacica verifique los procesos de importación de carne, a fin de garantizar que ésta cumpla con las normas sanitarias y con los estándares de calidad en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Se tiene que revisar por las autoridades de Senacica que están en todos estos puntos, pero adicional, empresas que tienen la certificación TIF, en cada planta hay médicos oficiales que revisan que la carne que estemos importando cumpla con la sanidad y con los protocolos zoosanitarios que nos permitan como mexicanos estar tranquilos. De esta forma, el Senacica es un organismo aliado de la industria cárnica mexicana y posiciona a México como un importante proveedor de alimentos sanos e inocuos que llegan a todo el mundo. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. Principios como responsabilidad social, creatividad y sustentabilidad fueron los preceptos bajo los cuales estudiantes de la Escuela Politécnica de Guadalajara crearon una cerveza hecha a base de miel. El grupo de estudiantes asegura que su producto posee excelentes cualidades como depurador de la sangre y ayuda a combatir malestares de la garganta, además de un rico sabor. Elaborada con el objetivo de reactivar la industria cervecera mexicana, este tipo de proyectos forman parte del plan de estudios de la universidad. Sin embargo, y de acuerdo a los directivos, son fomentados con el fin de encontrar productos novedosos, puestos en marcha por los jóvenes emprendedores para que en su momento puedan crear también nuevas fuentes de empleo. Y si hablamos de cerveza, ¿por qué no mencionar las papas? Le comento que estas van ganando terreno ante los nematodos. A través del Instituto de Ecología se puso en marcha el diseño de un paquete agrotecnológico que, de acuerdo con los investigadores, pondrá freno al nematodo dorado, gusano responsable de la baja producción del cultivo de papa, específicamente en la región del Cofre de Perote y Pico de Orizaba en Veracruz. Para frenar la propagación de la plaga se desarrolló un bionematicida, basado en un hongo natural que es reproducido en el laboratorio y aplicado bajo ciertas condiciones en plantaciones donde hay presencia de este gusano. Los resultados fueron contundentes, ya que se logró reducir la propagación de esta plaga mediante esta alternativa inocua para el medio ambiente y para la salud de los productores y, por supuesto, de los consumidores. Esta alternativa no contaminante fue auspiciada por el Fondo Sectorial del CONACYT para la región del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, una de las más productivas desde los años 70. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la siguiente. Agrotecnología.
Con una inversión de 25 millones de pesos, la planta Agroindustrias Guerrero Azteca puso en operación una máquina roladora y una secadora de granos en el municipio de San Juan del Río. Con el fin de aumentar la eficacia nutrimental del alimento para ganado, durante el siglo pasado se desarrolló en Estados Unidos un proceso para convertir los granos en hojuelas, que son más fáciles de digerir. Este proceso de hojuelado o rolado al vapor es una referencia mundial para medir otros procesos de alimentación, ya que en el caso del maíz se obtiene al menos un 95% de digestibilidad y el aprovechamiento energético del almidón supera el 16%. En Querétaro, la empresa Guerrero Azteca cuenta con una roladora de maíz al vapor con la que procesa alrededor de 50,000 toneladas de maíz blanco y 18,000 toneladas de maíz amarillo cada año. El gerente de logística y operación de esta agroindustria, Juan José Guerrero Morales, explicó el proceso. Pues llega ahorita por vía terrestre en lo que son camiones, llegan los vehículos, en la parte fuera de las instalaciones está la báscula donde llegan, se pesan, posteriormente pasan aquí a patio, se hace un muestreo para ver la calidad del grano, la humedad que tiene. Cuando vemos que el grano es aceptable, pasa a las instalaciones donde se deposita en una fosa. Una vez descargado el grano pasa al sistema de limpieza de impurezas. Posteriormente se envía a la máquina de precocido de vapor, en el que el grano de maíz debe alcanzar una consistencia exacta. Porque lleva un proceso de precocimiento donde se tarda alrededor de 1 hora en que lleve un cocimiento a una temperatura de 95 grados centígrados. Se mete al cocedor. Posteriormente del cocedor, ya cuando el grano alcanza una textura gelatinosa, de ahí pasa a una prensa, lo que le llaman roladora. Ahí se hace el proceso de la hojuela. Se hace la hojuela, posteriormente de la hojuela, como viene el grano húmedo y caliente, pasa a un proceso de enfriamiento. El enfriado de contraflujo extrae el calor y el exceso de humedad de las hojuelas. Esta máquina roladora cuenta con capacidad para procesar hasta 25 toneladas por hora y requirió de una inversión de 28 millones de pesos que la empresa obtuvo mediante programas de financiamiento institucionales. La floricultura en México es una tradición y actualmente una actividad muy importante que genera anualmente más de 250,000 empleos directos y casi 1 millón de indirectos. En México, la floricultura inició en los años 40 y 50, con la llegada de un grupo de japoneses que buscaban aprovechar la calidad del suelo y las facilidades climáticas de nuestro país para desarrollar sus cultivos de flores. Villa de Guerrero, en el Estado de México, es considerada pionera y principal productora de esta actividad a escala nacional, debido a las condiciones óptimas de tierra que encontraron los japoneses desde 1952. La tradición floral en México es parte de nuestra cultura, y desde tiempos ancestrales, los mercados florales nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Nuestro país se ha convertido en una de las naciones más importantes en la producción de flores ornamentales. Se generan anualmente 6,000 millones de pesos, ocupando el tercer lugar a nivel mundial en superficie destinada a cultivo de plantas ornamentales, con al menos 22,000 hectáreas. El mercado ornamental genera 188,000 empleos permanentes, 50,000 eventuales y más de 1 millón indirectos, de los cuales el 60% es mano de obra femenina. Las flores más cultivadas son crisantemo, rosas, margarita, clavel, geranio, nochebuena y orquídeas, de las cuales México es el segundo mayor productor de Latinoamérica, después de Brasil, con una generación anual de 2 millones de orquídeas. El Estado de México ocupa el primer lugar en la producción de flor y follaje de corte, con casi 80% de la producción nacional de flores de corte y una producción anual de 5 millones de tallos.
recetas, frases y proverbios. No puedes cocinar si no te gustan las personas. Joël Robuchon, chef francés. Existen muchos mitos sobre la comida enlatada, que pierde sus nutrientes, que contiene plomo, que utiliza conservadores peligrosos para la salud, pero ¿qué tan bueno o malo es consumir alimentos en lata? De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, no hay razón para que la comida enlatada pierda su valor nutrimental. En algunos casos, ciertas vitaminas se pierden con el calor, pero estas se agregan de nuevo antes del cocimiento y del proceso de enlatado. El enlatado al alto vacío elimina casi por completo el aire de la lata, provocando que mueran bacterias, incluida la del botulismo, y se retrase el proceso de descomposición. De acuerdo con los médicos, hasta hoy no se puede afirmar que el proceso de enlatado por sí mismo sea perjudicial para la salud. Sin embargo, la recomendación de los expertos de la salud siempre será procurar consumir más alimentos frescos. Y esto es todo por hoy en Agrosalud. Ante la llamada sexta extinción, de la cual somos partícipes los humanos, las especies pequeñas dan un grito de auxilio ante la carga excesiva de suelos cultivables que se está desarrollando a nivel mundial. La diversidad de nuestros ecosistemas en el planeta se encuentra en peligro, entre ellos los que conforman la agricultura. Lamentablemente, para muchos productores los insectos pueden dañar sus cultivos, pero en realidad el utilizar plaguicidas también daña otras de las especies que realizan su función natural en nuestro hábitat. Los insectos son organismos encargados de limpiar los ecosistemas de los restos biológicos, y aunque la mayoría de los humanos les huimos, son quienes oxigenan los suelos y a su vez funcionan de alimento a centenares de pájaros, reptiles o mamíferos. En pocas palabras, la diversidad de estas especies responde a una necesidad global y la vida tal y como la conocemos no funciona sin estos pequeños. Tan solo para la polinización son la parte más importante para que este acto se lleve a cabo. Aproximadamente el 80% de las plantas que cultivamos necesitan este proceso. Ejemplo de ello es la polinización que realizan abejas y avispas. Al no contar con este trabajo, se extinguirían las plantas herbáceas al mismo tiempo que las aves y otros seres vertebrados. Una función en cadena. Se ha estudiado el rápido descenso de la población de insectos en Alemania y Puerto Rico. Este análisis indica que la crisis es de escala global. Un factor importante del descenso de insectos es la agricultura intensiva, especialmente por el uso de pesticidas. Su población es 17 veces mayor a la de la humanidad. Son los animales más abundantes y variados. Hagamos conciencia para cambiar nuestra forma de producir alimentos para ayudar a los insectos a sobrevivir ante su posible extinción. El huitlacoche es un hongo que forma parte de la cultura mexicana y que se usa en la gastronomía por su alto valor nutritivo, su contenido de aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos y polisacáridos. Los chefs mexicanos lo utilizan para preparar salsas y lo fusionan con otros ingredientes como el chile y el ajo para resaltar su sabor y textura, mismos que han sido adoptados por chefs de Francia, Estados Unidos y Alemania. El restaurante El Celler de Can Roca en España, el número 1 en todo el mundo, se ha unido a estos establecimientos al utilizar huitlacoche para elaborar sus platillos. El menú incluye un helado de maíz blanco, maíz fermentado y un puré de huitlacoche, formando un juego de sabores, donde resalta el producto básico de la cultura mexicana, el maíz. Los hermanos Roca, dueños y chefs de este restaurante, ubicado en España,
comentaron que tras una visita a México para aprender más de la cocina típica, se percataron de la diversidad gastronómica que existe, por lo que incluir el huitlacoche en sus platillos y que sus comensales degusten este ingrediente les pareció una gran elección. El huitlacoche también está presente en los campos de maíz de España, pero no se habían percatado de él. Ahora, los agricultores se encargarán de recolectarlo para que este ingrediente no falte. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Papa caliente. Se dice de un asunto complejo, crítico, difícil de resolver, que alguien intenta transferir a otra persona la responsabilidad de encontrarle una solución. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en ex Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.